Shalom, hermanos. Hoy te damos muchas gracias, Señor, por tu Shabbat Santo. Gracias por tu Hijo, Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador y nuestro Señor. Te pido hoy, Señor, la guía de tu Santo Espíritu para que tú nos ayudes en tu palabra, para que yo hable conforme a tu perfecta voluntad, Señor. Guíanos, dirígenos y llévanos a toda verdad. Te lo pido, Señor, por los méritos de tu Hijo, Yeshua HaMashiach. Amén. El día de hoy vamos a ver las Parashot Jucat, que comienza en Bemidbar 19.1, números 19.1, y Balaj, que comienza en Bemidbar 22.2, números 22.2. La Parashá Jucat comienza con la enseñanza de la parada de una vaca roja, cuyas cenizas purificaban a una persona que era contaminada al ponerse en contacto con un cadáver. Después de 40 años a través del desierto, el pueblo de Israel arriba al desierto de Sin. Se nos narra entonces la muerte de Miriam, la hermana de Moshe y Aarón, y el pueblo de Israel termina quejándose por falta de agua. El Eterno entonces ordena a Moshe y Aarón tomar la vara y hablar a la roca, pero ellos van y Moshe termina golpeando la roca de la cual sale agua que sacia al pueblo. Sin embargo, el Eterno los reprende por esto y les hace saber que no entrarán a la tierra prometida. El Eterno les anuncia la muerte de Aarón y manda a Moshe poner las vestiduras de Aarón a su hijo Eleazar. Muere Aarón y hay un duelo de todo el pueblo. Viene una batalla y una victoria sobre el cananeo. Y después de ella hay una murmuración del pueblo por falta de comida y agua y se quejan por el maná. El Eterno entonces manda serpientes y mueren muchos del pueblo de Israel. Va al pueblo y entonces le dice a Moshe que por favor le pida al Eterno Dios que quite ese castigo de ellos. El Eterno manda a la serpiente de bronce y el que la mire vivirá. El pueblo de Israel finalmente acampa en el valle de Sered y allí el Eterno les provee de agua y siguen su recorrido hasta acampar en los campos de Moab. Allí el pueblo pide pasar por Sehón, lo cual le es negado, y se desata una contienda donde Israel gana y toma las ciudades del amorreo. Pelean nuevamente con Og, rey de Basán, y así es como van tomando las tierras que el Eterno les había dado. Acampan en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. La segunda parashá, que comienza en Bemidbar 22.2, nos habla de Balac. Y acá nos dice que Balac, el rey de Moab, cita al profeta Bilán para maldecir al pueblo de Israel. Lo bueno de esto es que 3 veces, desde diferentes lugares, Bilán intentó pronunciar sus maldiciones y a cambio cada una de las veces terminó fue pronunciando bendiciones. Bilán profetizó también sobre el final de los días y sobre la venida de Mashiach, Yeshua. El pueblo cae ante la seducción de las hijas de Moab y son persuadidos a idolatrar al ídolo moabita Baal Peor. Cuando un oficial israelita de alto rango públicamente toma a una princesa midianita y la lleva a su tienda, Pinjas los mata a los dos, deteniendo así la plaga que se esparcía entre la gente y que será objeto de la próxima parashá. En la parashá Jucat se nos habla acerca de todos los inconvenientes que se le presentó al pueblo de Israel y cómo sus enemigos empezaron a atacarlo. Vamos entonces a ir a Bemidbar 20:21, que dice: rehusó pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, así que Israel tuvo que desviarse de él. Esa enemistad de Edom contra Israel nunca ha cesado, y así lo expresa la palabra en Amós 1:11. Dice: así dice el Eterno, por 3 transgresiones de Edom y por 4 no revocaré su castigo, porque con espada persiguió a su hermano y suprimió su compasión. Su ira continuó despedazando y mantuvo su furor para siempre. Lo que sembró antes Esab contra Jacob en sus descendientes permanece hasta el día de hoy. Esab había recibido
del Eterno el monte Seir. Por eso Israel no tenía ningún derecho de hacer guerra contra él y tomar alguna parte de su territorio, como está escrito en Devarim, Deuteronomio 2, 5 al 7. No los provoquéis, porque nada de su tierra os daré, ni siquiera la huella de un pie, porque a Esab le he dado el monte Seir por posesión. Les compraréis con dinero los alimentos para comer, y también con dinero compraréis de ellos agua para beber. Pues el Eterno tu Elohim te ha bendecido en todo lo que has hecho. Él ha conocido tu peregrinar a través de ese inmenso desierto. Por 40 años el Eterno tu Elohim ha estado contigo, nada te ha faltado. Israel fue ordenado bendecir a su hermano Esab con la compra de alimentos y bebida, pero aún así él no quiso dejarles pasar por su territorio. Por el odio que tenía, no pudo ser bendecido por Israel. Y es lo mismo que sucede hoy en día con el pueblo árabe y su odio hacia Israel. Entonces, ¿qué le tocó hacer a Israel? Como Edom no lo dejó pasar por Israel, le tocó desviarse de él. Cuando ellos se desviaron, más adelante, en Bemidbar 21.1 dice: cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Adonai y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Adonai escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma, que significa dedicación. Más adelante, entonces, en el 21:23, nos dice: mas Sehón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que juntó Sehón todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto y vino a Jahaza y peleó contra Israel. Y volvieron y subieron camino de Basán y salió contra ellos Og, rey de Basán, él y todo su pueblo para pelear en Edrei. La fortaleza militar y espiritual del área de Basán causó la necesidad de una palabra de aliento y de ánimo para Moshe a la hora de tener que enfrentar a este poderoso gigante. Por eso dice la palabra en 21:34. Entonces Adonai dijo a Moshe: no le tengas miedo, porque en tu mano fue entregado a él y a todo su pueblo y a su tierra. Y harás de él como hiciste de Sehón, rey de los amorreos que habitaba en Hesbón. Es lo que dice esta palabra. Porque en tu mano lo he entregado a él y a todo su pueblo. La fe habla de las cosas que no son como si fuesen. Por eso en Romanos 4:17 nos dice, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Para el Eterno, ya era un hecho la derrota de Og, porque Él es soberano. Él está en el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo. El rey de Og de Basán y su pueblo ya habían sido entregados en las manos de Moshe y el pueblo de Israel. Esto nos enseña a nosotros que las cosas visibles ocurren porque hay una influencia espiritual que las causa. Es decir, todo lo que sucede en el mundo material ya sucedió en el mundo espiritual con anterioridad. Así que si nosotros queremos cambiar las cosas y los acontecimientos que ocurren en el mundo material, tenemos que cambiarlas primero en el mundo espiritual. Así, hermanos, como pasó con el pueblo de Israel, es lo que pasa en nuestras vidas. Decidimos un día aceptar a Yeshua en nuestro corazón y así las cosas empezamos a caminar. Vamos en el camino de santificación. Vamos en el camino de conocer cada día más a nuestro Dios. Vamos cada día conquistando todas aquellas áreas de nuestra vida y todo aquello que nos impide una relación más íntima con Dios. Vamos caminando mostrando la fe con nuestras obras, con nuestros frutos. Vamos caminando y reconociendo que si permanecemos en Él, elegimos andar como Él anduvo, como lo dice 1 de Juan 2:6. ¿Y qué va a pasar durante este camino? Que habrán muchos que vendrán en nuestra contra para impedir que nosotros avancemos como estaban haciendo con el pueblo de Israel. Va a venir a Satán, nosotros mismos, el mundo, la carne, todo enemigo. Sea lo que fuere, hay una cosa que nosotros
nunca debemos perder de vista, y es lo que dice Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ya con ese contexto, sabiendo lo que ocurrió allí en esa parashá, Jucat, sabiendo lo que el Señor nos dice, nos vamos a ir a la Haftará. Porque la Haftará nos va a mostrar un gran ejemplo de cómo nosotros enfrentamos las dificultades cuando no tenemos ninguna opción de vencer. Y esto se encuentra en 2 de Crónicas, capítulo 20. ¿Qué está pasando hoy a raíz de todo lo que está ocurriendo? Muchas personas han muerto, infortunadamente. Muchas personas han perdido sus trabajos. Otros están asustados por contagiarse. Otros están asustados de qué ha de pasar. Estamos en un momento realmente de incertidumbre en muchos aspectos de nuestra vida. Entonces, en esta parashá se nos cuenta de 3 naciones enemigas de Israel que decidieron lanzarse al mismo tiempo contra ellos. En esos días el rey de Israel era Josafat y tenía una triple amenaza. Se supone que esta es una historia donde se predecía una total derrota y devastación, pero finalmente Josafat ganó. Él logró vencer las probabilidades que estaban en contra por una razón. Lo hizo todo bien. 2 de Crónicas 20:15. Nos vamos a centrar en todo el capítulo de 2 de Crónicas capítulo 20. Pero este 15 lo vamos a tener como un versículo central que dice así. Y dijo, oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Adonai os dice así. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Elohim, del eterno Dios. Si nosotros pertenecemos al reino del eterno Dios, tenemos un rey y un señor. Somos sus hijos por adopción espiritual. ¿Qué podemos hacer cuando nos enfrentamos a problemas abrumadores? ¿Cuál es nuestra reacción cuando surgen dificultades? ¿Acaso emprendemos la huida? ¿Acaso nos quedamos paralizados? ¿Qué tan preparados nosotros estamos para afrontar las circunstancias por adversas que parezcan? Hay momentos en que nosotros quisiéramos resolver las cosas de nuestra manera. Y a veces optamos por 2 caminos. Una opción es oramos y después de orar entonces terminamos obrando nuestras fuerzas. Y la opción 2 es que primero obramos en nuestras fuerzas, nos ponemos a hacer todo aquello que está a nuestro alcance y cuando no funcionó, entonces de último terminamos orando. Las personas dicen es que estamos en tremendas luchas y uno le pregunta ¿y qué has hecho? Y nos dicen es que he hecho absolutamente de todo. Veamos entonces en la Haftará qué podemos aprender de ella. Porque esta es una historia maravillosa que demuestra la protección de Dios sobre la nación de Israel y el Eterno no pone esas historias en la palabra solamente para darnos lecciones de historia. Hay principios que nosotros tenemos que aprender para saber enfrentar cuando nuestras probabilidades están en nuestra contra. Y esos mismos principios se aplican a las batallas que vamos a enfrentar. En especial cuando tengamos que enfrentarnos a algo que parece que no vamos a tener éxito. Comencemos entonces con 2 de Crónicas 21. Dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Fijémonos en el versículo 1 que dice, pasadas estas cosas. ¿Pasadas qué cosas? Si miramos 2 de Crónicas 19, habla acerca de un gran despertar espiritual. Había un gran gozo, prosperidad, bendición para la nación. Era un tiempo maravilloso. De ahí que dice, después de esto, declararon la guerra. Todos sabemos que esta vida no es lineal, que tenemos altos, que tenemos bajos, que subimos, que bajamos, que para todo lo alto siempre hay un bajo, que para cada montaña pues siempre hay un valle.
y que para las bendiciones de nuestras vidas hay una prueba. De ahí cuando nosotros oramos en Shabbat y decimos que el Eterno te bendiga y te guarde de la bendición que te acaba de dar. Tal vez en estos momentos no tengas una batalla, pero habrá un mañana, o tal vez en estos momentos estés pasando unos momentos de bendición y estás en la cima, pero eventualmente puede ocurrir que luego te encuentres en el valle y bajes. Así que nosotros sabemos que vendrán bendiciones a nuestra vida siempre como han venido hasta hoy en día. Pero igualmente vendrán batallas porque vendrán tiempos que no serán fáciles como este que estamos pasando en este momento. ¿Cuál fue en este caso la actitud de Josafat? ¿Qué fue lo que hizo él? Primero veamos quién era Josafat. Josafat era el hijo de Asa, y dice en 2 de Crónicas 17, 3 y 4, y el Señor estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de su padre David y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, anduvo en sus mandamientos y no hizo como Israel. Ese era Josafat. ¿Qué dice el versículo 2 y 3a? Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Adonai, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Venían dispuestos a terminar con ellos. La primera reacción de Josafat, ¿cuál es? Pues una reacción muy normal, tuvo temor. Es normal tener miedo. Algunas veces paraliza el raciocinio, otras veces nos empuja a tomar decisiones desesperadas que casi siempre resultan en fracaso y muchas veces, o algunas de las pocas veces, terminan en un caso de éxito. Pero ¿qué hizo Josafat? Veamos lo que hizo. Primero, se volvió hacia el eterno Dios. Y es el primer principio, volverse primero hacia el eterno Dios. Dice el 3, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Adonai e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Adonai, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Adonai. Volvió el rostro a Adonai, proclamó ayuno y oración. Aunque el ataque era físico, Josafat empieza en un orden a atacar en el plano espiritual. Busca al eterno Dios. Ayuna para que su carne mengüe. Ayuna para que no se meta en sus pensamientos solamente y sepa que va a estar lo más alejado de la carne posible. Las cosas que lo están abrumando en estos momentos ya no son su problema. Su problema es qué va a hacer él con su miedo para enfrentar lo que considera realmente un problema. Josafat, ¿qué hizo? No dejó que la situación aparentemente imposible lo intimidara. Tuvo miedo, claro, pero al contrario, lo que hizo fue darle suficiente coraje para ir y buscar al eterno Dios. Marcos 10:27 nos dice, Marcos 10:27, entonces Yeshua mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para el eterno Dios no, porque las cosas son posibles para Dios. Eso fue lo que hizo Josafat. Se volvió hacia Dios. Atemorizado de todo, decidió consultar al Señor y proclamar ayuno en todo Judá. El refugio de Josafat fue el eterno, tal como lo hizo siempre David en múltiples oportunidades que los encontramos nosotros en los Salmos. Salmo 18, 61, 62, Salmo 25, el 31, el 46, el 90, el 94. Nosotros debemos conocer al eterno Dios como nuestro refugio. Buscad a Adonai mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Adonai, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar.
Busquemos a Adonai mientras pueda ser hallado. Dice Isaías 55, 6 y 7. Josafat habló con el Eterno. Nos volvemos a Dios y luego ¿qué hacemos? Hablemos con Dios. Antes de hacer cualquier cosa, vayamos directamente al Eterno Dios y digámosle: Señor, estoy abrumado, estoy asustado, lo que usted sienta en ese momento. Preguntémosle al Eterno Dios qué piensa de la situación y busquemos ver la perspectiva de Dios sobre el problema. ¿Por qué? Porque la perspectiva del Eterno Dios es ilimitada. Es ilimitada. La nuestra es muy limitada. El Eterno puede ver el comienzo y el final. Él puede ver el pasado, el presente, el futuro, todo a la vez. Así que nosotros lo que necesitamos es ver las cosas desde el punto de vista de Dios. El problema muchas veces es que nosotros no analizamos el problema para ver qué tan serio es. ¿No ha analizado usted alguna vez el problema de otro y se da cuenta que el suyo es nada comparado con el de él? Y en nuestro caso muchas veces no actuamos como hizo Josafat y vemos la oración de pronto como el último recurso. Recurrimos a eso después de haberlo intentado todo. Las personas dicen: bueno, lo último que me falta es ya orar, porque he intentado todo. No, la oración debe ser nuestra primera opción y no el último recurso. Tenemos que volvernos primero a Dios. Porque mire, ¿qué hizo el padre de Josafat? Dice segunda de Crónicas 16:12. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Adonai, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Por algo el Eterno dejó consagrado este versículo. Primero, buscar a Dios. Ya el resultado, Dios es soberano y sabe lo que va a pasar. Entonces, primero buscar a Dios, volvernos a Dios. Segundo, hablar con Dios. Filipenses 4:6, ¿qué dice? Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Sigamos entonces con segunda de Crónicas 25. Dice: entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Adonai, delante del atrio nuevo, y dijo: Adonai, Elohim de nuestros padres, ¿no eres tú Elohim en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Josafat empezó a orar en voz alta. Por eso dice, se puso en pie en la asamblea de Judá y dijo, ¿qué dijo él? Tres cosas muy importantes. Primero, reconoció quién era Dios y dijo: oh Señor, Adonai, Elohim de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Antes de hablar con Dios acerca de su problema, él se enfocó en Dios y recordó quién era Dios. Recordó que el eterno Dios es el mayor, es mayor a cualquier problema que nosotros nos podamos enfrentar. Veamos ese contenido de la oración de Josafat. Dios tiene el dominio sobre todas las cosas. Él tiene autoridad sobre reinos y sobre naciones y no tiene oponentes que puedan resistirle. Por eso tenemos que ir a conocer quién es ese Dios. El rey Josafat sabía que 3 naciones enemigas venían hacia él, pero aún así declaró que Dios era más grande que todas las naciones y más grande que cualquier cosa que enfrentaría. Primero, él se volvió a Dios. Segundo, él habló con Dios. ¿Y cómo habló con Dios? Primero, reconociendo quién era Dios. Segundo, recordando que Dios tuvo el control. Dice el versículo 7. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Josafat no comienza con quejas y angustias. Para nada. Hace una declaración de fe basada en la historia, en lo que dice la palabra.
tú echaste a los moradores de esta tierra. Hace una afirmación donde reconoce la generosa mano del eterno Dios. Diste esta tierra a tu descendencia, a la descendencia de Abraham. Josafat recordó las veces que el eterno Dios los había ayudado. Regresó a esos días de Moisés y de Josué y recordó que Dios les había dado esa tierra. Dijo saber quién era Dios y las cosas que él había hecho en el pasado. Así que no solo recordó quién era Dios, sino que recordó que Dios tuvo el control. Y ahora, lo mejor de todo es lo que dice él en el 9. Si mal viniera sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Tercero, él recuerda que Dios tiene el control ahora. Recordó quién era Dios, recordó que Dios tuvo el control, y ahora recuerda y afirma y declara que Dios tiene el control hoy. El miedo actúa en la mayoría de las veces negativamente en las personas. Anula esa capacidad de recordar el pasado, donde hay muchas evidencias y en la palabra la vamos a encontrar del cuidado y la protección del eterno Dios. Así que Josafat hace una declaración que cuando nosotros la leemos, aquí está entre paréntesis, porque tu nombre está en esta casa. O sea, el templo más la palabra del Eterno. El Eterno Dios hizo un compromiso de cuidar a los suyos en el pasado. Desde Abraham en adelante hay registros del cumplimiento de su promesa. Y las evidencias están registradas. ¿Queremos saber algo? Dios no ha mudado de parecer. Su nombre de Dios protector, Dios guardador, Dios de consolación está grabado en la historia, en la palabra, en la historia de nuestras vidas. Recordemos todas aquellas veces cuando el eterno Dios nos ha librado a nosotros, a nuestra familia, a los miembros de nuestra congregación. Nos ha salvado, nos ha sanado, nos ha prosperado. El eterno Dios no cambia, Él permanece para siempre. Entonces nos volvemos a Dios, buscamos a Dios en oración y hablamos con Él, recordando quién es Dios, lo que Dios ha hecho y pedirle que lo haga nuevamente. Porque hoy reconocemos que sigue haciendo lo que hizo atrás. Y solo hasta ese momento es cuando usted puede venir y exponer su problema al Eterno. ¿Cómo la ve? Cuando nosotros comenzamos reconociendo quién es el Eterno Dios, entramos en otro nivel diferente. Primero nos volvemos a Dios. Segundo, hablamos con Dios y reconocemos su soberanía. Tercero, ahora sí exponemos nuestros problemas y pedimos la ayuda al Eterno. Dice 2 de Crónicas 20 del 10 al 12. Ahora pues he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza con tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado así? ¿Cuántas veces en nuestra vida? Así que como no sabemos qué hacer, hacemos lo siguiente, declaramos nuestra limitación ante la situación. No hay fuerza. Y ante todo, seguimos enfocados en el eterno Dios sin perderlo de vista. No sabemos qué hacer, pero termina el versículo 12 diciendo, y a ti volvemos nuestros ojos. ¿Acaso, hermanos, hay algo mejor que esto que se puede hacer hoy día? Reconocer nuestras limitaciones. Fácil muchas veces no lo es, pero digámosle al eterno Dios exactamente lo que sentimos, expongámosle nuestro problema. A Él, no a todas las personas que nos encontremos en el camino. Confesemos nuestra inhabilidad, confesemos nuestra incapacidad. El mundo hoy lo está demostrando con lo que está pasando. El ser humano es lo más vulnerable que existe.
Los científicos están viendo qué pueden hacer. Están demostrando su inhabilidad, su incapacidad para algo que les llegó y no saben cómo resolverlo. O están investigando cómo hacerlo. Entonces, ¿cuántas veces nos hemos sentido así? ¿Ha tenido usted problemas en su hogar, en su trabajo, en su vida, que lo hacen sentirse abrumado? Empieza la semana nueva y usted está pensando que va a poder enfrentarse o cómo enfrentarse a una situación en el trabajo. Y cuando ya llega el día de viernes está alegre porque terminó, pero está pensando en que viene otra semana y no sabe si la va a soportar. Vamos al versículo 13 y 15. Y todo Judá estaba en pie delante de Adonai con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el espíritu de Adonai en medio de la reunión, y dijo: Oíd Judá todos, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Adonai os dice, esto es maravilloso, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Cuarto principio, confíe en que el eterno Dios lo ayudará. Primero nos volvemos a Dios. Segundo, hablamos con Dios reconociendo su soberanía. Tercero, exponemos el problema y le pedimos ayuda a Dios. Y cuarto, confiamos en que Dios nos va a ayudar. Todo lo que tenemos que hacer es confiar en el eterno Dios que tiene el poder que necesitamos. Y seguimos enfocados en el eterno Dios. No enfocados en nuestro problema, pero sí enfocados en el eterno Dios, esperando y confiando en que Él nos ayudará. Porque es el error más grande que cometen o que cometemos las personas cuando nos sentimos muchas veces abrumados. Cuando estamos abrumados, todo lo que vemos es el problema. No buscamos al eterno Dios, no posamos la mirada en Él, sino en nuestro problema. Muchas veces no lo logramos cuando las circunstancias se salen absolutamente todas de nuestras manos. Permitimos que las circunstancias estén por encima nuestro. Eso es como si las circunstancias son como un colchón sobre la cama. Usted se acuesta en el colchón y estará cómodo, pero si se acostara debajo del colchón, se va a sofocar. ¿Qué está haciendo usted bajo las circunstancias? ¿Y por qué está así? Porque usted sí mismo se puso ahí, porque usted se enfocó fue en el problema y permitió que las circunstancias estén por encima suyo. ¿En qué se está enfocando ahora? Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Delante de él sufrió en el madero, menospreció el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Yeshua, el autor y consumador de nuestra fe. Pongamos toda nuestra atención en Yeshua, pues solo de él viene nuestra confianza. Y él es quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Recordemos nuevamente 2 de Crónicas 20:15. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Elohim, del eterno Dios. ¿Qué nos está diciendo el eterno Dios? Que nos tranquilicemos y que confiemos en Él, porque la batalla es de Él. Así que cada uno de nosotros sabe cuando una batalla es solo del Señor, o por lo menos debe aprender a identificarlas. Son sus batallas si usted las enfrenta solo. Son las del eterno Dios si usted decide hacer todo lo que hasta aquí hemos venido hablando. Por eso cuando tratamos de pelearlas nosotros nos vamos a agotar porque estamos tratando de asumir el papel del eterno Dios. Mientras trate de ayudar al eterno Dios con su esfuerzo, está tratando de controlar las cosas. No puede ayudar a Dios. Dios es quien lo ayuda a usted. Es quien nos ayuda a nosotros. Dios está esperando que nosotros nos rindamos. Lleva años toda la historia de la Biblia
esperando que eso pase. Así que nos toca es hacer lo que está a nuestro alcance y de ahí en adelante vamos al quinto principio: confiar y descansar que Dios lo hará. Porque una cosa es confiar en el cuarto principio que dice confiemos en que Dios nos ayudará, y otra cosa es confiar y descansar en que Él lo hará. Muchas veces no logramos pasar del cuarto al quinto. ¿Cómo lo hará? Segunda de Crónicas 20, 16 y 17. Continuamos. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Adonai con vosotros. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Adonai con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Adonai estará con vosotros. ¿Qué nos dice esto? Que no necesitamos pelear nosotros en algunos casos. Sí necesitamos a veces estar quietos y parados. Y sobre todo no debemos acobardarnos, porque Adonai estará con nosotros. Si los problemas son del eterno Dios, dejemos que Él los resuelva. No tiene que pelear, no tenemos que pelear, tenemos que relajarnos, confiar en que Él lo resolverá. Pero todavía muchos están caminando por ahí creyéndose el que carga todo el mundo sobre sus hombros. Tenemos que renunciar a ser los gerentes del universo. Dios es Dios y nosotros no lo somos. Tenemos que tener fe. No tengan miedo ni se acobarden. ¿Por qué dice eso? Porque cuando las probabilidades están en nuestra contra, nos asustamos. Pero Dios dice que no hagamos eso. ¿Por qué? Porque en primer lugar la batalla es del eterno Dios. Y en segundo lugar, lo más importante es que el eterno Dios nunca ha perdido una batalla, nunca. Dios nunca ha perdido una batalla en la historia, así que no nos preocupemos. El resultado es obvio, la victoria está asegurada. Si al entrar a la batalla usted sabe que el eterno Dios va a pelear la batalla, que es su batalla, sabrá que no pierde y que usted ya es un ganador. Cuando el eterno Dios manda a que se queden quietos, ¿qué quiere decir? Eso es una actitud mental, es una actitud de callada confianza. Va a quedarse quieto y va a observar cómo el eterno Dios trabaja. Se va a mantener firme y quieto, no va a correr. Todos van a ver eso. Hay cosas que a veces no entendemos. Una de las verdades más importantes que debemos aprender es que el eterno Dios no quiere que nosotros huyamos de situaciones difíciles. Nunca. Si lo hacemos, Él nos va a poner otra vez en esas situaciones para que podamos aprender y descansar en Él completamente. El eterno Dios quiere que aprendamos que Él es todo lo que nosotros necesitamos en cualquier situación. Y si no lo aprendemos, Dios nos va a dar otra oportunidad y otra hasta que logremos asimilarnos. Alguien me decía, ¿y cómo sé yo que la batalla es mía o que la batalla es de Dios? Pues estamos mirando a Josafat. ¿Y quién era Josafat? Un hombre que buscaba a Dios, un hombre que hizo todo lo que tenía que hacer ante los ojos del eterno Dios. Si él hacía eso, si nosotros estamos en el Espíritu, si nos dejamos guiar por el Espíritu, vamos a reconocer cuando la batalla es de Dios y cuando la batalla está siendo nuestra. Cuándo tenemos que quedarnos quietos y cuándo tenemos que movernos. El eterno Dios afirma claramente, en descanso y en reposo seréis salvos, en la quietud y la conversión está vuestra fortaleza, y no quisisteis, dice Isaías 30:15. El pueblo otras veces confió en numerosos guerreros, caballos, máquinas de guerra, siendo vencido innumerables veces. Misley, Proverbios lo dice. El soldado alista el caballo para la guerra, pero de Adonai es la victoria. Los caminos de Adonai son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos más que nuestros pensamientos. A pesar de esto, a pesar de nuestras fallas, nosotros como Josafat, se nos ha prometido que veremos la salvación de Adonai. Y por eso entramos al sexto principio: actuar con fe y con alabanza. ¿Qué es lo que vemos ahí en los versículos 18 al 20? Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra
y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Adonai y adoraron a Adonai. Y se levantaron los levitas, los hijos de Coat y de los hijos de Coré, para alabar a Adonai, el Elohim de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Adonai vuestro Elohim, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. La batalla es del Señor. La adoración es nuestra. La batalla es del Señor. De nosotros el humillarnos ante Él. Allí se veía el enemigo. Veamos nosotros la confianza de esta gente que enfrentaba toda posibilidad de destrucción. ¿Sobre qué se mantuvieron firmes? Primero, fueron desafiados a creerle al eterno Dios y experimentar la seguridad en Él, en el versículo 20a. Fueron llamados a adorar mientras avanzaban, versículo 21a. Fueron llamados a declarar la misericordia de Dios, 21b. ¿Queremos ser exitosos? Mantengámonos firmes sobre dos cosas: el carácter del Eterno y la palabra del Eterno. Tengamos fe en su palabra. Ese es el carácter del Eterno. Sabemos quién es Él, sabemos lo que Él ha hecho, y tenemos fe en lo que sus profetas han dicho, porque esas son las palabras que el Eterno dice en su palabra. Primero, nos volvemos a Dios. Segundo, hablamos con Dios y reconocemos quién es Él. Recordamos que tuvo el control. Recordamos que sigue teniendo el control. Tercero, exponemos nuestro problema y le pedimos ayuda al Eterno. Cuarto, confiamos en Él, que Él ayudará. Quinto, no solamente confiamos en que Él nos va a ayudar, sino que descansamos en que Él lo va a hacer. Sexto, actuamos con fe y alabanza. Y séptimo y último, vamos a agradecer a Dios por adelantado. Esa es la clave. El versículo 21 dice: y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Adonai, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Adonai, porque su misericordia es para siempre. Qué forma tan inusual de un plan de batalla, que lo hizo muchas veces Israel, poniendo un coro al frente, delante de la infantería. Los israelitas, que tenían todas las de perder, estaban agradeciendo por adelantado al eterno Dios la victoria. Antes que la batalla tomara lugar, estaban agradeciendo al eterno Dios. Le daban alabanza, que es fe en palabras. Si yo le agradezco al eterno Dios después de la batalla, eso se llama agradecimiento. Pero si yo le agradezco antes, eso se llama fe. Miren lo que sucedió. Versículos 22 al 25. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Adonai puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. ¡Uf! ¡Qué maravilla! Hay poder en dar gracias, hay poder en la alabanza, hay poder en esperar. Dios confundió al enemigo, los hizo pelear entre sí, empezaron a matarse, se volvieron unos contra otros. Hagamos unas preguntas. ¿Tenemos un problema insuperable? ¿Están las probabilidades todas en nuestra contra? Entonces, ¿cuándo vamos a empezar a agradecer al eterno Dios por eso? Después de que se haya resuelto, eso se llama gratitud. ¿Qué les parece si agradecemos ahora? ¿Por qué no le agradecemos al eterno Dios ahora mismo, mientras estamos en el problema? Démosle gracias a Dios por ello. Eso es fe. Démosle gracias a Dios por adelantado. Y escuchemos finalmente los resultados que ocurrió en la batalla. Segunda de Crónicas 20:25. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar,
3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Terminemos de leer la palabra. 20:26, y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Adonai. Y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Adonai les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Adonai. Beracá es la palabra que quiere decir alabanza y bendición. Y es allí donde Dios quiere que estemos. Dios quiere bendecir nuestra vida y quiere que nosotros vivamos en ese valle. ¿Cómo llegamos allí? Agradeciendo al eterno Dios por adelantado. Segunda de Crónicas 20:29, ¿cómo termina? Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Adonai había peleado contra los enemigos de Israel. Y finalizamos de una forma maravillosa. Y el reino de Josafat tuvo paz porque su Elohim, su eterno Dios, le dio paz por todas partes. ¿No le gustaría tener esa verdad en su vida? Vivir en paz en todos los aspectos, de la familia, profesional, financiero, social, físico, tener paz en todo lado. ¿Cómo llegamos allí? Pues tomemos estos pasos. Fue la única forma como Josafat llegó allí. Cuando nosotros permitimos que el eterno Dios resuelva nuestros problemas, se convierten en un testimonio para los no creyentes. Miren el último versículo, lo que pasó, como tuvieron miedo de todos. El mundo se va a dar cuenta que nosotros, los creyentes en Yeshua, vivimos por fe. Y al eterno Dios le gusta demostrar su poder en los que creen en Él y esperan a que Él trabaje en sus vidas. Concluyamos diciendo: Dios nuestro, no solo quiero que Yeshua HaMashiach sea mi Señor y Salvador, sino también mi herencia y mi plenitud. Es terrible cómo en momentos determinados nuestra vida se puede convertir en un temor constante frente a las circunstancias que nos rodean. No voy a negar tampoco que como humanos que somos débiles, faltos de fe, tendemos a preocuparnos por todo, más aún cuando vemos que la guerra que estamos tratando de luchar la estamos perdiendo. Y es que por los afanes de la vida, por el temor humano, muchas veces nos olvidamos que la guerra no es nuestra, que no está en nosotros la capacidad para vencer o salir derrotados, que nuestras fuerzas no dependen de lo humano ni de lo terrenal, sino del eterno Dios. Quizás estás pasando un momento de esos donde ves a una multitud contra ti, en donde todo te está saliendo mal y donde lejos de salir el sol solo hay nubes nubladas y grises. Pero es allí en esos momentos en donde humanamente no se puede hacer nada, o en donde nuestras fuerzas son insignificantes frente al adversario, cuando Dios sale a nuestro rescate y nos recuerda lo siguiente: la guerra no es vuestra, sino mía. La próxima vez, querido hermano, querido escucha, ¿usted qué va a hacer? Que el Eterno nos continúe bendiciendo.